Asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente. La Constitución vigente señala en el artículo 204 los principios con los cuales se conforma la función de transparencia y de control social. Quiero llamar la atención de los colegas legisladores sobre algunos artículos que resultan importantes de ser considerados para entender cómo esta función y los organismos que integran esta función se contradicen permanentemente y además son flagrantes violadores de la Constitución aprobada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano. Es evidente que muchas normas de esta Constitución, por conveniencia del oficialismo, han quedado simplemente como adorno en el texto de la Carta Fundamental. Digo esto porque hay varias normas. Por ejemplo, el artículo 206, numeral primero, que señala que los titulares de las entidades que integran esta función deben formular políticas públicas de transparencia. Y una de las políticas públicas de transparencia que se consagran en la Constitución son las que se establecen en el artículo 228 de la misma. El 228 de la Constitución dispone que todas las personas que deseen ingresar a la función pública deben hacerlo mediante concurso de oposición y de merecimientos. Parte de esta función es el tristemente célebre Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tristemente célebre porque han hecho concursos para todo, pero todos esos concursos han sido manchados precisamente por la falta de transparencia. Esos concursos no han sido sino una simulación para poner a los amigos del régimen en funciones importantes para que sean parte de la lista de subordinados que van a cumplir las órdenes de Carondelet. Ese es un hecho innegable. De hecho, este Consejo de Participación ha hecho concursos para absolutamente todo. Creo que se salvan solamente Miss Ecuador y los arzobispos de Quito y Guayaquil, porque el resto ha sido objeto de concurso de este Consejo de Participación Ciudadana. Este Consejo, de acuerdo a los artículos 208, numerales 9, 10, 11 y 12, se ha dedicado a formar unas tales comisiones ciudadanas que son parte de este espejismo institucional con el cual nos quieren vender la idea de que aquí se hacen las cosas de manera transparente. Y resulta, señor presidente y colegas legisladores, que este Consejo de Participación Ciudadana, que organiza concursos para todo, que ya no tiene fuerzas para hacer más concursos y que ya no se alcanza para resistir todo ese vendaval que se le viene encima después de la catarata de mentiras que han sostenido durante todo este tiempo para elegir a los amigos del régimen en funciones preponderantes, resulta de que tiene 221 empleados. Pero aquí, claro, este es un dato que podría parecer intrascendente. 221 empleados, de los cuales ninguno ha ingresado por concurso al Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la verdad. Y no lo digo yo. Aquí está el oficio del propio Consejo de Participación Ciudadana del 14 de agosto del año 2012, es decir, hace un mes, que señala que tienen 221 servidores contratados como servicios ocasionales, que laboran en 24 provincias del país, y todos ellos, porque aquí está el listado de los servidores, todos ellos son puestos a dedo. Ninguno ha ingresado por concurso, ninguno ha cumplido con la norma prevista en el artículo 228 de la Constitución de la República. Pero esto es todavía más grave cuando hace 2 años el mismo Consejo de Participación Ciudadana, el 15 de diciembre del año 2010, mediante oficio 2658, dice lo siguiente: sí, cierto es, recién estamos empezando y todos los empleados que tenemos son de servicios ocasionales. Resulta que para entonces eran 229 empleados
como servicios ocasionales. Y dicen que en este momento está en el Ministerio de Relaciones Laborales aprobándose el reglamento orgánico por procesos para por fin llamarla a concursos. Han pasado 2 años, no han llamado a ningún concurso y todos los empleados de ese Consejo de Participación siguen siendo empleados designados a dedo, en franca contradicción con lo previsto en el artículo 228 de la Constitución. Habrá que preguntarles a los miembros de este Consejo y de esta función qué parte del artículo 228 no alcanzan a entender. Si el artículo 228 de la Constitución es mandatorio y dispone que todos, sin excepción, deben ingresar al sector público a través de un concurso de merecimientos y oposición. ¿Meritocracia? ¿Instituto de la meritocracia? ¿Ministerio de la meritocracia? ¿Para qué, pues? ¿Para qué si los van a designar a dedos? Y los van a designar a dedo precisamente en el órgano encargado de hacer todos los concursos. En casa de herrero, cuchillo de palo. Y esto digo solamente para demostrar que esta ley que ha sido propuesta no es más que parte de la poesía parlamentaria que se genera con cierta frecuencia aquí en el Congreso Nacional o Asamblea o Parlamento, como quiera llamárselo, porque da lo mismo. Aquí esa poesía parlamentaria no sirve de nada si es que en la práctica quienes integran los órganos de la función de control social no están cumpliendo con lo que dispone la Constitución de la República. Por eso, si es que van a aprobar esta ley, al menos debería haber una disposición transitoria que disponga que de manera inmediata se convoque a concurso para que todos los empleados del Consejo de Participación y de todos los órganos que integran la función de transparencia y control social cumplan con lo previsto en el artículo 228 de la Constitución, porque realmente da vergüenza que quienes se rasgan las vestiduras y dicen que aquí hay transparencia, que aquí todo se hace por concurso, que aquí hay meritocracia, que por qué nos objetan los concursos. Claro, vean ustedes, empleados con contratos ocasionales investigando actos de corrupción. Superado el término de su contrato, por ahí buscarán un arreglito y una vez que lo saquen no darán cuentas absolutamente a nadie de lo que han hecho. Esa es la realidad de la función de transparencia y control social en la que debemos reparar para que estas leyes no sean parte ornamental del ordenamiento jurídico del Ecuador, sino que sean una parte constitutiva fundamental para superar estas falencias que existen evidentemente en una legislación carente de dispositivos para hacer que los principios de la Constitución puedan ser desarrollados a cabalidad. Llamo la atención también de la Comisión en lo referente al artículo 14. El artículo 14 contiene una mención que es realmente absurda. Se dice que a los miembros integrantes de la función social se les pueden encargar responsabilidades y cargos. Esto es un absurdo, pues, porque si son titulares de unas entidades, no pueden ser objeto de designación ni de nombramiento. No pueden ocupar otro cargo porque eso se llama pluriempleo. Y si caen en el empleo están en contra de lo que prevé la propia Constitución de la República. Por lo tanto, en caso de que este proyecto de ley tomare curso, habrá que borrar del artículo 14 la parte pertinente relativa a lo que dice cargos, porque responsabilidades pueden asumir, pero no pueden asumir pues cargos quienes son las autoridades nominadoras de esas entidades que integran la función de transparencia y de control social. Por eso, señor presidente, creo que es importante sumarse a lo que ha manifestado el general Paco Moncayo en su exposición. Creo que esta es una ley realmente innecesaria, ornamental, que no hace sino reproducir asuntos que ya están en la Constitución, pero que no tienen ninguna eficacia jurídica. Pero, si es que la decisión es llevarla adelante, al menos tratemos de que esta ley tenga disposiciones que conduzcan al cumplimiento cabal de esos principios constitucionales y que se acabe esta alcahuetería, de las designaciones a dedo,
precisamente en la función de transparencia y de control social, en donde realmente causa escarnio a la opinión pública de que aquellos que hacen los concursos sean los únicos que no se preocupan de terminar y de hacer los concursos al interior de sus propias entidades. Gracias, señor presidente.